Bien, students. Good morning, everybody. Good morning, class. Good morning, students. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Same School. Bienvenido a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica y voy a estar al cargo del área de inglés. Para los que ya me conocen de grados anteriores, para los que son nuevos, tal vez les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Hay que recordarles que ustedes ya están en su última etapa para pasar de grado, entonces hay que echarle ganas, hay que recordar que esta educación a distancia te ayuda a terminar de una manera más acelerada y más rápida. Entonces, ya prácticamente están en su último grado, no en su último grado para pasar al otro, entonces les deseo toda la suerte a cada uno de ustedes, ¿sí? Bien. Antes de iniciar con las clases, para los que ya me conocen, vamos a recordar un poquito sobre, ¿no? Las indicaciones que debemos tener en cuenta para ingresar a estas clases virtuales. Para los que aún no lo saben, pues aquí les doy estas indicaciones para que las tengan en cuenta más adelante en las siguientes sesiones de clases virtuales, ¿sí? La primera indicación es que hay que tener en cuenta el cuidado de nuestros audios, hay que tener mucho cuidado con nuestros audios, con la emisión que hacemos, porque estas clases están siendo grabadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando algunos a veces ingresan con los audios prendidos. ¿Sí? Es muy importante que deben ingresar con los audios apagados. Ahora, la segunda indicación es que hay que tener en cuenta que muchos de ustedes no están al 100% en clase. Entonces, para los que no están al 100% en clases, no hay ningún problema, pero hay que recordarles que su participación debe ser por el chat, porque cuando activan su audio y ustedes se encuentran tal vez en su lugar de trabajo o están en otro lado, ese sonido se emite, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, todo sale en la grabación de clases y es algo un poco tedioso, ¿no? Para la edición del video. Bien, ahora, hay que recordarles también a los que tienen problemas con conectividad de Internet, ¿sí? No se preocupen, se te puede dar máximo dos opciones, ¿no? La primera opción es que salgas de sala y vuelvas a ingresar porque sí te carga un poquito mejor la plataforma. La otra opción es que con ese bajo nivel de internet que tuvieras o interferencia de señal, escuches solo lo que pudieras y te recordamos nuevamente que esta clase está siendo grabada. Cuando sea grabada se te va a compartir durante la semana y vas a poder visualizar el video las veces que desees, ¿sí? Sin ninguna interferencia de internet. Ahora, para los que se preguntan por la asistencia, hay muchos que se preocupan, dicen presente, misma asistencia. Les recuerdo que la asistencia es automática, ya que todos ustedes ingresan con sus datos a esta plataforma. Ahora, para los que no ingresan con sus datos, tal vez están utilizando el correo de otra persona, de algún familiar, por X motivo, simplemente en el chat deben escribir cuál es su dato real, ¿sí? Nada más. Entonces, de ahí ya lo vamos a tener en cuenta. Ahora, muchos estudiantes también piensan que al conectarse a clases ya se están ganando los puntos extras y no. Para los que realmente quieren ganarse estos puntos extras conmigo, deben participar, deben dar sus opiniones, ayudarme a resolver las prácticas que van a venir aquí en clase. Entonces, ahí es donde tú te ganas estos puntos extras, no por conectarte a clases, tienes que participar, no solo escuchar, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase, la primera sesión de clases de inglés, ¿sí? Please, les voy a pedir que presten bastante atención para iniciar con nuestra sesión de clases de inglés. Bien. Para empezar, vamos a hablar acerca del vocabulario. Vocabulary, ¿sí? Vocabulary. Vamos a hablar acerca del vocabulario y no. Y les he traído una serie de imágenes. Lo que yo quiero es que ustedes observen la imagen, ¿no? Y le puedan dar un sentido a estas 5 imágenes, porque las 5 imágenes están relacionadas. Y con una sola palabra, ustedes me pueden decir de qué puede tratar el tema del día de hoy. Analizan las 5 imágenes y en una sola palabra pueden indicarme de qué creen que puede tratar el tema del día de hoy. Pueden activar su audio para participar o pueden escribir por el chat de la plataforma, ¿sí? Profesora, sobre los horarios, sobre las horas. Fiorella, good morning, bien. Fiorella nos dice acerca de los horarios, ¿ya? Vamos por ahí, gracias. Thank you so much. ¿Alguien más que desee participar?
A ver, más participantes. Miss, buenos días. De ir a la playa, de estar en una escuela, de leer un libro y de jugar. Ya, todo eso en una sola palabra. ¿De qué crees que pueda tratar, Luz Francisca? Del tiempo del reloj. Tiempo, ¿La ya. hora? Thank you so much. Tiempo, hora. Very good, excellent. ¿Alguien más que desee participar? Profe, lo que hacemos en el día a día. El día a día, ya. Luis, thank you so much. Del día a día. ¿Alguien más? Bien, entonces, escuchando las participaciones aquí de sus compañeros, vamos a deducir tres cosas, ¿sí? Vamos a hablar sobre, como dijo Luis, acerca del día a día, de lo que hacemos. Perfecto, claro que sí. También vamos a hablar sobre el tiempo. Es más que claro, porque recuerden que las actividades que nosotros hacemos son con tiempo, ¿no? Lo que haces en la mañana es muy diferente a lo que hagas en la tarde o lo que vas a hacer en la noche. Entonces, el tiempo juega un rol muy importante aquí también, ¿sí? Y como decía también su otra compañera, ¿no? Hablábamos sobre el tiempo, la hora, que sí, también es así. Pero lo que quiero que se fijen antes de decirles el tema es que se fijen en la primera palabra que inicia cada frase. Quiero que se fijen aquí. Aquí. En cada mención hay una frasecita que inicia aquí, una palabra. Y se repiten algunos. Por ejemplo, aquí dice in the evening, aquí dice at noon, aquí dice in the afternoon, aquí dice at 3 o'clock on a weekend, ¿no? Son tres palabras que estamos aprendiendo, on, in y at. ¿Qué palabras vendrían a ser estas? Justamente para hacer mención a lo que nosotros queremos hablar acerca de nuestras actividades diarias. A esto se le llama preposiciones de tiempo, ¿no? O del lugar. En este caso, en el inglés, el título es no preposition of the time and the place. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ello. Vamos a identificar con qué podemos utilizar in, con qué palabras podemos utilizar at y con qué palabras podemos utilizar on, ¿sí? Son tres palabritas que debemos identificar y aprender el uso de cada uno de ellos, ¿sí? Para ello, primero debemos aprender estas cuatro estaciones. Las estaciones del año, ¿sí? Las estaciones del año juegan un rol muy importante porque estas estaciones del año nos acompañan en esta temporada o cosas diarias que hacemos, ¿sí? Son cuatro estaciones del año que debemos aprender, como invierno, que es winter, primavera, que es spring, verano, que es summer, y otoño, que es autumn, ¿sí? Cuatro estaciones del año que debemos aprender. Ahora, hay muchos que tienden a confundir las estaciones del año con el clima en el cual ustedes se encuentran. Muchos de ustedes son de diferentes ciudades a los cuales su clima varía dependiendo del lugar en el que se encuentran. Muchos de ustedes pueden estar en lugares cálidos, otros tropicales, otros de frío, ¿no? Otros con temperaturas altas, otros con temperaturas bajas, ¿no? Entonces, eso se debe al lugar donde nos encontramos, pero eso no quiere decir que la estación del año haya cambiado. Nosotros nos encontramos en una sola estación del año, ¿sí? Hay que recordar que solo son cuatro y esto va cambiando, ¿sí? Va cambiando, tiene fechas, entonces vamos a ir viendo con qué preposición de tiempo se utilizan las estaciones del año, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, para empezar hay que hablar sobre estas tres preposiciones de tiempo, at, on y in. Los tres significan lo mismo. Si tú los pones en el traductor, at significa en, on también significa en, in también significa en. Tienen el mismo significado, en. Ahora, por ejemplo, at se va a utilizar con horas. Por ejemplo, yo a ustedes les pregunto, ¿a qué hora inicia tus clases de inglés? Ustedes me dirán a las 9 de la mañana, ¿no? Tu expresión es at night
o'clock o at 9 a.m., a las 9 en punto, ¿no? Esta palabrita at te va a ayudar a decir la hora. Ahora, no obstante, solo con la hora, hay muchas palabritas que también tienen que ver con el tiempo y la hora. Por ejemplo, cuando llegan las 12 del mediodía, nosotros no decimos 12 en punto, decimos es mediodía, ¿no? Que en el inglés sería midday, o en la medianoche, ¿no? Se dice midnight y estás hablando sobre horas. Entonces, esta frase se utiliza con at porque hace referencia a la hora también. Ahora, hablamos sobre el tiempo de comidas. Cuando tú hablas sobre es tiempo de ir a almorzar, desayunar, cenar, ¿no? El uso también es con at, pero siempre haciendo referencia a la hora. Por ejemplo, at lunch time, ¿no? Es tiempo de ir a cenar, ¿sí? At lunch time. Ahora, cuando hablas sobre la puesta de sol, o el upset o sunrise, ¿no? Es cuando el sol ya está bajando, eso de las 6 de la tarde, es donde se pone la puesta de sol. Eso también es considerado como hora, por eso se utiliza con at, ¿no? Y se dice upset o up sunrise. Y también cuando hablas sobre el día o la noche, ¿no? Puedes decir at night, en la noche, o at noon, que también sería lo mismo en la noche, ¿sí? Entonces, todo esto con referencia a la hora. Entonces, hay que recordar que at únicamente se utiliza para señalar horas, ¿sí? Horas. Ahora vayamos con el uso de on. On. ¿Con quiénes vamos a utilizar on? Para hacer menciones sobre días de la semana, ¿no? ¿Cuáles son los días de la semana? De lunes a domingo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ¿sí? Vas a hablar sobre estos 7 días de la semana. Por ejemplo, alguien te pregunta y te dice, ¿cuándo son tus clases de inglés? Tú dirás, son no, en tu caso los domingos, ¿no? Sunday. Tú dirás, on Sunday, un domingo, ¿sí? Ahora, on también se utiliza para ser un poquito más específico con las fechas, con los meses. Si tú quieres mencionar sobre en qué mes, por ejemplo, inician tus clases, tienes que decir la fecha, ¿no? Por ejemplo, tus clases han iniciado hoy, 19 de mayo. Entonces tú dirías un 19 May, ¿no? El 19 de mayo, ¿no? Estás dando fecha y mes. Para ello se utiliza on, cuando le pones fecha a tu mes, ¿sí? Ahora, on también se utiliza para hablar sobre días festivos, celebridades. ¿A qué nos referimos con días festivos? Todos los días calendarios, esas fechas calendarias que son festivas como Semana Santa, Día del Trabajador, muy poco recién pasó el Día de la Madre, ¿no? Ahora aquí también se viene el Día del Padre. Entonces, esas fechas festivas como Navidad, Año Nuevo, hasta tu cumpleaños, son fechas con las que tú vas a utilizar la palabrita on. Por ejemplo, on Christmas, en Navidad, on my birthday, en mi cumpleaños, on Mother's Day, ¿no? En el Día de la Madre, on, no sé, I don't know, Valentine's Day, ¿no? En el Día de San Valentín. Entonces, para ellos son los días festivos, el uso de on, ¿sí? Ahora, también puedes utilizar el uso de on para hablar sobre los días de la semana y decir si es un sábado en la mañana, un sábado en la tarde. Por ejemplo, on Saturday morning, un sábado por la mañana, ¿no? Tus clases cuando empiezan un sábado en la mañana, on Saturday morning, puedes utilizar esa frase, esa expresión también. Ahora, ¿con quiénes vamos a utilizar in? In, aquí está. El uso de in se utiliza con meses del año, desde enero hasta diciembre, ¿sí? In January, por ejemplo, en enero, ¿no? Sin fecha, simplemente se dice el mes y ahí nomás quedó, ¿sí? También se va a utilizar para años, ¿no? Años. ¿A qué nos referimos con el año? Por ejemplo, ahorita nos encontramos en el 2024. Para eso se utiliza in. Entonces, decir in 2024, en el 2024. O si tú quieres hablar de fechas anteriores, de igual manera. In 2019, por ejemplo, en el 2019. Para eso se utiliza in. Un in también se utiliza para hablar sobre cosas del pasado. Por ejemplo, in the past, en el pasado. O para hablar sobre las cosas que has hecho en la mañana, en la tarde o en la noche. La expresión es in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y también es el uso para utilizar las estaciones del año, justamente las 4 que les mencioné, primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? In summer, por ejemplo, en verano, in autumn, en otoño, in winter, en invierno, in spring, en primavera.
¿sí? También te dice que in se utiliza para utilizarlo para fechas o décadas, ¿no? Como los 90, los 80, los 70, los 60. Para ellos se utiliza in, por ejemplo, in 19s, en los 90. In the future, para ver sobre el futuro, en el futuro, ¿no? Entonces, el uso de estas tres preposiciones debes tenerlas en cuenta. At para horas, on para días de la semana, días festivos, ¿sí? Y in para meses, años, ¿sí? Y estación del año. Entonces, si tú recuerdas el uso de estos, se te va a hacer muy sencillo cuando viene la práctica. Entonces, hasta ahí les pregunto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre el uso de estas preposiciones? ¿O todo les quedó claro hasta acá, hasta ahí? Todo claro, Miss. Todo claro, it's clean. Bien, entonces hay que recordar que los alumnos que tienen dudas, este es el momento de preguntarme. Si algo no se te está quedando claro, tienes la oportunidad de preguntar y decir, Miss, esto no entiendo, ¿me vuelve a explicar? Porque una vez pasado el tema, ya no voy a poder retroceder el tema, ¿sí? Entonces, si algo no les queda claro, simplemente no tengan miedo o no sean tímidos, pregunten, ¿sí? Si es acerca del tema, por eso estoy yo, para poder aclarar sus ideas o confusiones que pudieran tener acerca del uso de estas tres preposiciones de tiempo, ¿sí? Bien, entonces vayamos con algunos ejemplos sobre el uso de estas preposiciones. Nuevamente les voy a pedir que se concentren, ¿sí? El uso de la preposición in. Como les había dicho, nosotros durante el día está separado en tres, en la mañana, en la tarde y en la noche. Para que tú puedas decir esta expresión es el uso con la preposición in. Por ejemplo, en la mañana, la expresión es in the morning. Aquí está. In the morning, en la mañana. Eso quiere decir en español. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche. ¿Sí? Ahora, y también te dice que se utiliza con meses del año. Por ejemplo, February, en febrero. In February. También te dice que se utiliza con las estaciones del año. In the spring, en primavera. In the summer, en verano. In the fall, en otoño. In the winter, en invierno. También te dice que se utiliza para fechas, no como en el 2013, in 2013, o para décadas, in 19s, en los 90. ¿Sí? Voy a pedir que activen sus audios para que puedan pronunciar conmigo el uso de las preposiciones con in. ¿Sí? Please turn on the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos los que pudieran y repitan después de mí. ¿Sí? Please turn on, prendan sus micrófonos. Repeat after me. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. In February. In February. In spring. In the spring. In the summer. In the summer. In the fall. In the fall. In the In winter. the winter. In the In 2013. 2013. In my teens. In Bien, thank you so much. Turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos. Gracias por participar. Thank you so much. Bien. Bien, sigamos. Next. Entonces, como les decía, hay que recordar que el uso de la preposición in es para meses, estaciones del año, algunas partes del día, para años y décadas. Entonces, debes recordar estas cuatro partes, ¿sí? Que se utiliza con la preposición in, ¿sí? In. Ahora vayamos con el uso de la preposición on. On te dice que puedes utilizarlo con días de la semana.
Recordemos que los días de la semana son 7, de lunes a domingo. Entonces, tu expresión sería on Sunday, ¿no? O también puedes utilizar los días de la semana con sus partes del día, ¿no? Por ejemplo, on Monday morning, un lunes en la mañana. On Tuesday afternoon, un martes en la tarde. On Wednesday evening, un miércoles en la noche. Hablar sobre días festivos como tu cumpleaños. On my birthday, en mi cumpleaños. On a holiday, en las vacaciones. O hablar sobre meses del año, pero con fecha. Ojo, y aquí te lo recalca. Te da la fecha del mes. Mientras que en in solo te da el mes, no te da la fecha. Entonces, si encuentras una oración con fecha, la preposición correcta es on, ¿sí? On May 5, un 5 de mayo. Para hablar sobre los fines de semana, on a weekday o on the weekend, ¿no? Ambos significan lo mismo, un fin de semana. Bien, entonces, nuevamente les voy a pedir que activen su audio para pronunciar estas preposiciones de tiempo, ¿sí? Please turn off the microphone. Repeat. On Sunday. On Sunday. On Sunday. Sunday. On Monday morning. On Monday morning. On Monday On morning. Tuesday afternoon. On Tuesday On Tuesday afternoon. afternoon. On Wednesday evening. On Wednesday evening. On On my birthday. On my birthday. on my birthday. On a holiday. On a holiday. On a holiday. On May 5. On May 5. On On a weekday. On a weekday. on a weekday. On the weekend. On the weekend. On the Bien, thank you so much. Turn off the microphone, please. Bien, apaguen sus micrófonos, gracias. Bien, entonces aquí ya estamos viendo algunos ejemplos con el uso de on, ¿sí? On. Sigamos. Ahora el uso de at. Hay que recordar, como siempre les he dicho, at netamente se enfoca en las horas. Horas. Horarios de comida. O fin de semana que tenga que ver con horas o partes del día, pero de horas. Horas. Siempre con horas. ¿Sí? Ejemplo. Por ejemplo, at 2 p.m. ¿No? Es en las 2 en punto. Horarios de comida, at lunch time, tiempo de ir a cenar. O at the weekend, es tiempo del fin de semana, ¿no? At the mid o midday, esto es el mediodía, ¿no? Ahorita a las 12, tu expresión podría ser at midday o midday, ¿no? Mediodía. O at night, en la noche. O at midnight, en la medianoche. O at dawn, ¿no? Que es lo mismo que en la noche. Bien. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos con el uso de at. At night, en la noche. At 10:30, a las 10:30. At month o midday, en el mediodía. At midnight, en la medianoche. A bedtime, es tiempo de ir a dormir. Sunrise o sunset, ¿no? Es puesta de sol. At the weekend, tiempo del fin de semana, ¿sí? Ahora sí, nuevamente les voy a pedir que activen su audio para poder pronunciar estas expresiones con el uso de at. night. Repeat, please. At night. At At night. night. At Night. 10:30. At Am 10:30. 10:30. At noon. At noon. No. At midday. At midnight. Day. At midday, At bedtime. at At midday, At sunrise. at At Sunrise. At the weekend. At At the the weekend. Bien, thank you so much. Turn off the microphone, please.
Bien, entonces, ahora vayamos al triangulito que divide y por qué se utiliza cada uno de ellos en diferentes momentos. ¿Por qué? En esta tablita, no en este triángulo, vamos a distinguir por qué es que cada uno es que tiene una división muy distinta. Es porque el link es un uso general para hacer menciones de cosas que tú quieres, pero de manera general, no das mucha información, como yo, por ejemplo, te decía. Si alguien te pregunta, ¿cuándo tienes clases? Tú dirás, en mayo. Tú dirás, in May, nada más, in May. Pero no me estás diciendo ni qué día, ni qué fecha, ni a qué hora, ni nada. Es por eso que in se utiliza en usos generales. Solo dices mes o en qué año, ¿no? O dices la estación del año, o hablas sobre décadas, fechas, más no está siendo general. O sea, solo das datos generales, ¿sí? Ahora, el long te dice que es un poquito más específico. ¿Por qué? Porque el long te da fecha y mes, te da qué día de la semana es. Puedes hablar sobre días festivos, o sea, días exactos, ¿no? Por ejemplo, no, en este caso, cuando te vuelvo a preguntar qué día es tus clases, aquí sí me puedes decir en qué día y qué mes y qué fecha, ¿no? Tú dices, Sunday, un domingo, on 19 May, un 19 de mayo, on Sunday, no un domingo, el domingo del 19 de mayo. Está siendo más específico. Ahora, pero at es el uso mucho más específico. ¿Por qué? Porque at te da la hora exacta. ¿A qué hora inician tus clases? At 9 a.m., a las 9 en punto, ¿no? O 9 de la mañana. La expresión puede ser AM o o'clock. ¿Qué significa o'clock? Es decir, en punto. Entonces puede decir 9 o'clock o 9 AM, ¿no? AM es de la mañana, PM de la tarde. Bien, y entonces es por eso esta división del uso de los tres tipos de preposiciones, ¿sí? In, on y at. Uno es en uso general, el otro es un poco más específico y el otro ya es demasiado específico dándote la hora, ¿sí? Entonces, aprendido una vez esto, ahora sí, vayamos a la pregunta antes de iniciar con las actividades. La pregunta que les traigo el día de hoy es para despertar un poquito, ¿no? Sobre las estaciones del año, como les iba indicando a inicios de clases. Y les pregunto a cada uno de ustedes, what spin around the earth? ¿Cómo es que se dan las estaciones del año? Les pregunto a ustedes, a ver, para pensar un poquito sobre el uso de las estaciones del año. ¿Por qué se dan las estaciones del año o cómo se dan las estaciones del año? ¿Gracias a qué? Al cambio climático. A los cambios de clima. Ya, te pregunto, ¿por qué existen estos cambios climáticos? ¿Por qué? Porque la Tierra va girando. Excelente, Fiorella. Very good. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Tierra va girando, exacto. Y al hacer esa rotación, ¿sí? Esa rotación genera estas 4 estaciones del año, ¿sí? Hay que saber que nosotros, la mitad del planeta Tierra, ¿no? Una mitad ahorita está de día y la otra mitad ahorita está de noche, ¿sí? Es por eso que las estaciones varían. Es por eso que se genera el invierno, la primavera, el verano, el otoño, ¿sí? Es por la rotación de la Tierra. Bien, entonces una vez entendido eso un poquito, que es para despertar, ahora sí vamos a la actividad del día de hoy, ¿sí? ¿Qué nos pide la actividad del día de hoy? Te dice, choose the correct preposition from the drop-down menu and form correct this phrase, ¿no? Te dice, escoge la preposición correcta para que estas oraciones puedan tener sentido. Hay que recordar que son 3 los que acabamos de aprender. El at, on In. y in. Entonces, lo que tú tienes que hacer es escoger una de ellas a esta oración para que pueda tener sentido. Por ejemplo, aquí la oración dice, I'm going to Paris December, ¿no? December. Este es un mes, diciembre. ¿Qué preposición de tiempo les indiqué que va con mes del año?
Solo mes at. At. Sure. Solo para indicar mes. At. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O todos de acuerdo con su compañera que debemos utilizar at? Bien, yo lo dejo ahí, luego vamos a ver si están en lo correcto o no. Sigamos con la siguiente oración. Dice, my dad was born the 80s. Aquí, 80s. Te está hablando de décadas, los 80. ¿Qué preposición de tiempo se utiliza con décadas? On. Miss, in. Aquí hay dos alternativas, in y on. In. Por otro lado, alguien me dijo on. Vamos a ver quién tiene la razón. Ahí nomás lo dejamos. Sigamos. La siguiente oración dice, I take my English lesson 1:15 p.m. ¿Qué preposición de tiempo se da para la hora? At. No, on. On, at On. on. Ok, At. yo voy a ponerlo aquí. Vamos a ver quién tiene la razón y por qué es que tan rápido se han olvidado el uso de las preposiciones. Me imagino que no han tomado nota. Bien, sigamos. Sigamos. My sister left for airport 2 o'clock. 2 o'clock. In. ¿Qué preposición de tiempo debo utilizar ahí? Se usa in. Ya, nos dicen por ahí in. ¿Alguien otra alternativa? Lo importante es que participen. Si tú tienes errores, es mucho mejor, porque de los errores vas a aprender cuál es la respuesta correcta y por qué. Entonces, mientras más errores tengas, vas a aprender mucho más. ¿Sí? Entonces, no tengas miedo al equivocarte, así como tu compañera. Puedes decirme on, in, at, al azar, pero luego te voy a explicar si está bien o está mal y vas a poder comprender por qué la respuesta es otra. ¿Sí? Entonces, lo importante es que participes. Bien, entonces, una vez llenado esto, ahora vamos primero a recordarles. Como siempre les he dicho, un buen estudiante toma notas de algo nuevo que le parece, ¿no? En este caso, deberías haber tomado notas sobre el uso de at, on y in, y con quién se utiliza cada uno de ellos. Porque al parecer muchos de ustedes o se han olvidado de manera muy rápida o simplemente se confundieron, ¿sí? Pero vamos a hacer un repaso. Para empezar, aquí está mi triangulito, ¿sí? Mi triangulito. Nuevamente, ¿sí? Quiero que presten atención y tomen notas. In, el uso de in, este in, se utiliza para hablar sobre décadas, años, meses, días de partes del día o estaciones del año, con in. On, en cambio, se utiliza para días festivos, días de la semana, ¿sí? Para ello es on. Y at se utiliza netamente para horas. Y esto sí les dije que lo recalquen, porque ninguna otra preposición lo puedes cambiar con at cuando hablas sobre hora, ¿sí? At únicamente se utiliza para hora. Entonces, si alguien utiliza at con meses o días de la semana, está erróneamente equivocada, porque no es el mes no es hora, días de la semana tampoco es hora, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de at. At específicamente, y les vuelvo a repetir, solo se utiliza para horas, ¿sí? Entonces, una vez nuevo explicado esto, vayamos a su ejercicio. La primera oración dice, I'm going to Paris December. Yo voy a ir a París en diciembre. ¿Estará bien utilizado at ahí? No. No, profesora. No, Miss. Claro que In. no. Ahí es in. Excelente. At is impossible. Diciembre no es hora para estar utilizando at ahí, ¿sí? Entonces aquí la respuesta correcta era
in December. Yo me iré a París en diciembre. In December. The next. La siguiente oración dice, my dad was born the 80s. Mi papá nació en los 80. ¿Qué preposición es la adecuada para hablar sobre décadas? On o in. On, profesora. In, profesor. Ahí está el problema. Lo que pasa es que una parte me dice in y la otra parte me dice on. Entonces, Que in retrocedamos de décadas, profesora. nuevamente. In, fíjense aquí, in es para décadas. Aquí está, décadas, los 80. In. Entonces, aquí la respuesta correcta es in, no In. on. In, ¿sí? Sigamos, the next. Dice, I take my English lesson at 1:15 p.m., ¿no? Yo tomaré mis clases de inglés a la 1:15 de la tarde. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿On o at? At. 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 Hay que recordar que at solo es para horas. Es un on imposible utilizar on ahí. Sigamos. La última oración dice, my sister left for the airport 2 o'clock. ¿Sí? Dice, mi hermana llegó al aeropuerto a las 2 en punto. ¿Esa preposición de tiempo estará correcto? No. No, mi. At es, profesora. At. Is incorrect. The correct preposition of the time is at. At 2 o'clock. Ahora, hay dos maneras de representar la hora. No necesariamente la hora te puede venir así en números, también te puede venir en letras. ¿Cómo reconoces que te habla sobre hora? Por el o'clock. O'clock significa en punto, es para dar la hora. ¿Sí? Entonces, con estos errores hemos aprendido muy bien el uso del at con horas, el uso de in para hablar sobre meses o décadas, ¿sí? Ahora, la otra parte del ejercicio, ahora lo van a hacer ustedes, ¿sí? Yo no lo voy a leer, después lo voy a leer. Lo que quiero es que ustedes analicen y me den sus respuestas adecuadas, ¿sí? Bien, entonces pasemos a la siguiente actividad, que es de igual, son 4 oraciones nada más. Lo único que tienes que hacer es agregar la preposición in, on o at. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a analizar tus respuestas. Tienes 1 minuto a 2 minutos para analizar tu respuesta y decirme qué preposición de tiempo debe ir ahí. Ahora, ojo, no se dice por decir, recuerda, es por eso la explicación de la clase. Mientras menos errores tengas, me das indicado que sí estás comprendiendo el adecuado uso de la preposición in y on, ¿sí? Pero si tienes errores, no te preocupes. Como les digo, de los errores también aprendemos el verdadero uso de las preposiciones de tiempo, ¿sí? Lo importante es que participes. Bien, tienes 2 minutos para analizar tu respuesta y decirme qué preposición de tiempo debo utilizar en cada una de estas oraciones.
En la 1 va in. ¿Ya tienes tu respuesta, Saria? ¿Así se pronuncia tu nombre? Sí, Saria. sí. Bien. Bueno, ¿Qué posición de tiempo debo utilizar Saria en la primera oración? in. In. Y Ok. in. In. En la segunda también es in. Fiorella, ok. La segunda nos dice también in. Digo. Pues la tercera. En la tercera, on. La tercera, so. On. Ok, on. On también, Miss, en la última. La última nos dicen on. También. Si alguien tiene otra alternativa, otra respuesta, también me lo puede decir o todos están de acuerdo con estas respuestas que nos han dado sus compañeras. Si alguien tiene algún cambio, lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Todos de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, si no hay nadie más que me pueda hacer algún cambio, entonces leamos y veamos si realmente están en lo correcto sus compañeras. Bien, la primera oración dice, My family went to French in January. Te dice, mi familia irá a Francia en enero. ¿Sí? En enero. Entonces, enero es mes del año, ¿no? Exacto. Entonces aquí sí vamos muy bien. Perfect, excelente. Mes del año se utiliza con la preposición in, ¿sí? In. Sigamos, the next. La siguiente oración dice, I will go to the beach in summer. Yo voy a ir a la playa en verano. In summer. Exacto. La preposición adecuada para la estación del año es in, no in. In summer. The next. La siguiente oración dice, I have chocolate cake on my birthday. Yo voy a tener una torta de chocolate en mi cumpleaños. Aquí te está hablando sobre una celebridad, ¿no? Celebraciones. Entonces, el uso adecuado para celebraciones es el uso de on. Excelente. Entonces, aquí también hicieron muy bien el uso adecuado de on. Sigamos. I'm going to the movies with my friends on Thursday, ¿no? Te dice, yo voy a ir a ver películas con mis amigos el jueves. Aquí te está hablando sobre días de la semana. La preposición adecuada para días de la semana será on. ¿Todos de acuerdo? No, Sí, yo digo que sí. Luz Francisca, ¿con qué debemos cambiarlo según tú? no, sí, Miss, está bien. Está bien. Los días de la semana se utilizan con la preposición on, días de la semana, ¿sí? Sí. Entonces aquí también hicimos un buen uso de la preposición on. ¿Ves que esta vez sí no tuvieron fallas? Excelente. Es muy importante. ¿Por qué es importante tomar notas? Porque la mente es frágil, ¿no? Nos olvidamos muy rápido. Es por eso que si tú pones notas y dices con quién utilizo in, con quién on, con quién at, entonces se te va a hacer muy fácil recordar. Ahora, las oraciones, para que tú puedas identificar, basta solo con conocer la última frase, ¿no? Antes de la preposición. January, summer, birthday, Thursday. Con esto,
tú adecúas qué preposición es correcta para esta oración. No es necesario, ¿no?, que estés adivinando todavía todo, aunque sí es muy importante saber qué dice la oración. Entonces, eso es práctica, simplemente práctica para que tú puedas entender un poquito sobre ello, ¿sí? Entonces, el día de hoy hemos aprendido 3 cosas. Hemos aprendido los 3 usos adecuados de las preposiciones de tiempo y de lugar, ¿no? Preposition of the time and place. The preposition in, the preposition on, the preposition at, ¿sí? Entonces, hay que recordar que at es la preposición que netamente se utiliza para horas, ¿sí? Horas. In es la preposición de tiempo que se utiliza con estaciones del año, meses del año, partes del día, para fechas y décadas. Y on se utiliza para días de la semana, meses del año, pero con fecha, para días festivos, celebridades, ¿sí? Para ello se utiliza on, ¿sí? Entonces son 3 tipos que debes aprender y hacerle un uso adecuado a ello. Entonces, ahora sí, al iniciar, pocos, ¿no? No todos sabíamos sobre el uso de estas preposiciones de tiempo. Ahora que ya estamos por culminar la clase, les pregunto ahora sí, ¿para qué sirven las preposiciones de tiempo? Les pregunto a ustedes. Ahora que ya hablamos sobre ello, ¿para qué se utilizan las preposiciones de tiempo? Les pregunto. Para establecer una conexión de una oración. Ya, se podría decir que sí estableces una conexión de oraciones, pero ¿de qué? ¿De qué? De actividades que vas a hacer, ¿sí? Sobre actividades del día a día. Por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo en la mañana, no? Por ejemplo, o ¿qué vas a hacer en la mañana, en la tarde, o cuando tienes clases? Para estas expresiones se utilizan las preposiciones de tiempo, ¿sí? Entonces, es muy importante, o por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿en qué estación nos encontramos? Ustedes dirán, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué estación nos estaremos encontrando en estas fechas, en este mes de mayo? En verano, Miss. ¿Verano? Por acá ¿Segura? en invierno. Yo estoy en verano, Miss. Ahí va, justo es lo que yo les decía en... Por acá en invierno. Justo es lo que yo les decía al iniciar la clase. No confundan su clima de su ciudad, ¿sí?, con la estación del año en la que nos estamos encontrando ahora, ¿sí? Ah, no, pues Miss, diferentes las estaciones con el lugar. Claro, con tu clima. Ahorita nos estamos encontrando en invierno. Si bien es cierto, ¿no? Lo Francisca, tú debes ser de, no me imagino, parte selva o parte costa, ¿no? Que estás en un clima cálido, por lo que entiendo. Pero ahorita nos estamos encontrando en la estación del invierno. Entonces, si bien es cierto, en algunas ciudades, por su clima, ¿no? Como los lugares tropicales, cálidos, como la selva, ¿no? Donde ahí siempre hace calor, aunque llueva, ¿no? Pero no tiene nada que ver tu clima con la estación con la que nos encontramos, ¿sí? Lo mismo pasará para muchas ciudades que son parte sierra o lugares donde hace frío, demasiado invierno, ¿no? Pero hay que recordar que el clima no varía, sí, por la estación, pero la estación no cambia. Para todos viene a ser verano, para todos viene a ser invierno, para todos viene a ser otoño, primavera, ¿sí? Es muy distinto nuestro clima con las estaciones del año. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Bien, entonces, una vez explicado ello, el uso de las preposiciones adecuadas, me despido de cada uno de ustedes. El día de hoy hemos aprendido un poquito de ello. La siguiente semana los espero con sus prácticas, con sus ejercicios, prácticas que tienen en su libro digital, porque vamos a resolverlo en vivo. Si muchos de ustedes ya lo han estado resolviendo, no se preocupen, van a poder comparar conmigo si es que
lo han hecho todo bien o tienen algunos errores que deben corregir, entonces lo van a poder hacer para la siguiente semana. Para los que aún no lo han resuelto, pueden esperarme hasta la siguiente semana para resolver esa práctica o pueden ir resolviendo esta semana y compararlo el fin de semana que viene, ¿no? Para poder ver qué también han hecho sus respuestas del uso de estas preposiciones de on, in y at, ¿sí? Por ahora me despido, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, students. Bye bye, see you the next weekend. Nos vemos, Miss. Bye bye. Chao, Miss.